Buenos días, estimadas y estimados participantes del módulo sobre Filosofía Moderna 2. Pido disculpas por el atraso, se debe a una falla técnica. Ustedes comprenderán que yo, nacido en la primera mitad del siglo pasado, no domino perfectamente las tecnologías modernas. Para subsanar este problema, vamos a acortar la pausa y vamos a sesionar seguramente hasta las 12:20, si ustedes obviamente están de acuerdo. Quiero también rectificar un error mío. Creo que este curso semestral recién termina alrededor del 9 de diciembre. Por lo tanto, estimadas y estimados alumnos de este módulo, los trabajos para obtener una calificación deben ser entregados recién durante la primera semana de diciembre. En la próxima sesión les voy a comunicar la fecha exacta de terminación del semestre. Ustedes seguramente ya se han dado cuenta de que la burocracia universitaria no es ni la más precisa ni tampoco la más solidaria con los problemas de alumnos y catedráticos. Dicho esto, ingresaremos al tema directamente. Estamos tratando la filosofía del famoso filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quien puede ser considerado como la cumbre de la filosofía racionalista y por lo tanto también como la cumbre de la filosofía moderna en sentido estricto. Y este filósofo es muy importante, estimado público, también por el hecho de que influyó poderosamente en Karl Marx, en el marxismo subsiguiente, que ya no lo vamos a tratar, para eso hay cursos especializados, pero también influyó bastante sobre pensadores de corrientes que podríamos llamar conservadoras de derecha. Hegel, junto con Kant, Descartes y Karl Marx y Friedrich Nietzsche, constituyen los grandes pensadores de la era moderna. Y por lo tanto tenemos que dedicarnos, no con detalle, pero sí debemos ver algunos aspectos de la filosofía hegeliana que son importantes para comprender nuestro mundo. ¿Por qué digo esto, estimado público? Para comprender nuestro mundo actual, porque algunas de las ideas de Hegel han persistido y pervivido hasta el día de hoy. Por ejemplo, la pregunta que tiene que ver con el último tema tratado, la filosofía de la historia. La pregunta es, ¿tiene sentido el desarrollo histórico del ser humano? ¿Tiene sentido, en una palabra, la historia que hacen los hombres desde hace miles de años? ¿Cuál es la meta de esa historia? ¿Podemos nosotros comprender la historia? ¿Podemos nosotros, seres humanos que vivimos en un tiempo concreto y específico, podemos comprender lo que estaba antes claramente? ¿Podemos de alguna manera concebir un sentido global de la historia? Estos temas han sido tratados por Hegel de manera más o menos exhaustiva
en sus muchas obras, sobre todo en esos famosos 5 cursos donde Hegel traza filosóficamente la evolución de la propia filosofía, de la historia, del derecho, de la estética y de la religión. El ser humano, como lo otro de la naturaleza, según Hegel, no puede perecer. El ser humano, como lo otro de la sustancia material, no puede de alguna manera periclitar sin dejar huella. Los espíritus del pueblo, Hegel usa esa expresión alemana Volksgeist, espíritu del pueblo, en conjunción con el concepto mayor Weltgeist, el espíritu del mundo. Esos espíritus, esa mentalidad, esa concepción general de una sociedad no perece, sino que pasa de un pueblo a otro, de una nación, de una colectividad cultural humana a otra. Eso es lo interesante de Hegel, que nos muestra una pervivencia del espíritu del mundo desde los tiempos más lejanos. Y esa pervivencia se va concretizando con el paso del tiempo. Es decir, con el paso del tiempo nos volvemos más inteligentes, nos comprendemos mejor a nosotros mismos. En una sesión anterior hemos visto la fenomenología del espíritu, donde Hegel traza esa trayectoria del espíritu individual que va pasando por diferentes etapas hasta llegar a la más elevada. Son etapas de una autocomprensión cada vez mejor, más profunda, más exhaustiva de lo que somos, y en eso nos vamos pareciendo a Dios, que es el ser que sobre todo se comprende perfectamente a sí mismo. Ese espíritu individual que evoluciona en la autocomprensión de sí mismo, Hegel lo ha traspuesto a entes colectivos como las naciones en su filosofía de la historia. Entonces, tenemos aquí, estimado público, esto creo yo que hay que reconocer, pese a que no nos puede gustar este espíritu autoritario que se llamaba Hegel, tenemos que reconocer la coherencia interna de su gran sistema. Es decir, estimado público, no hay duda de que hay un claro paralelismo lógico entre el desarrollo del individuo, conociéndose mejor a sí mismo, y el desarrollo de las comunidades humanas que van tomando lentamente conciencia de sí mismas y por lo tanto van avanzando en el desarrollo histórico. El progreso, estimado público, que es el elemento central de todos los cursos que ha dado Hegel, de toda su filosofía, no es cíclico, sino que va progresando. Y Hegel, estimado público, nos ha dejado una bella definición de la historia en la filosofía justamente de la historia, en esta su obra. Y nos dice que el progreso histórico es el progreso en la conciencia de la libertad. Entonces, en la época de los imperios orientales, la China, la India, Persia, Egipto, uno, solamente el mandatario más elevado, el monarca, el emperador, etcétera, era consciente de su libertad. En la época de la juventud histórica, en Grecia y en Roma, una élite, un grupo, es consciente de su libertad. Y para Hegel,
el gran mérito del cristianismo y de los pueblos que se cristianizaron, los pueblos germánicos, es que todos son conscientes de la libertad. Estimado público, obviamente esta es una visión controvertida de lo que es la historia universal. Pero debemos comprender todo esto como metáforas. Es decir, no debemos imaginarnos que en el imperio chino de la antigüedad, uno solo, el emperador, que normalmente era un ser humano común y corriente, y no, y en la inmensa mayoría de los casos, no era un intelectual, debemos comprender al emperador solamente como una metáfora, es decir, la conciencia de la libertad en los pueblos orientales, de acuerdo a Hegel, era una conciencia restringida, restringida a una sola persona, en el fondo quiere decir restringida a un grupo extremadamente pequeño, un grupo que se va ampliando. Y esta idea, estimado público, que la conciencia de la libertad se va ampliando, se va democratizando en favor de grupos cada vez más numerosos, eso está realmente en la base de las filosofías de la historia de Turgot, Condorcet, Comte y naturalmente de Marx. Es decir, no es algo que haya inventado nuestro amigo Hegel, porque es algo que ya está en las filosofías de la historia de los grandes pensadores franceses de la Ilustración, cuyos nombres por las dudas pongo otra vez en la pizarra del chat. Pero no hay duda, estimado público, que Hegel les ha dado un carácter filosófico a estas teorías de la Ilustración que en la época de Turgot, Voltaire y Condorcet tenía más bien un carácter literario. Entonces, aquí el gran mérito de Hegel es haber unido, cosa que no hicieron los ilustrados franceses, el desarrollo individual de la persona que va autoconociéndose cada vez más con el desarrollo de colectividades que se van en el fondo democratizando y cada vez hay más gente que es consciente de su posición, de sus derechos, del sentido de la vida. Se puede acusar a Hegel, obviamente, estimado público, de haber sido en el fondo un espíritu conservador. De eso no hay duda, yo también creo que él era un personaje conservador. Pero eso no le quita que haya sido un gran pensador. Aquí tenemos que liberarnos de esa idea tan común en América Latina. Los grandes son solo izquierdistas. Estimado público, un mínimo de tolerancia, de comprensión al otro, nos puede llevar también a apreciar, no quiere decir a justificar, no quiere decir a tomar como verdaderos todos los puntos del programa hegeliano, pero nos lleva a apreciar, en primer lugar, la consistencia, segundo, la coherencia del sistema hegeliano y tercero, nos lleva a comprender los elementos progresistas de su teoría. Porque esta teoría de la filosofía de la historia hegeliana no hay duda que contiene elementos democratizadores, aunque no son del gusto nuestro, de nuestra época, y tampoco de la terminología que nosotros utilizamos. En la época de Hegel no existía el verbo democratizar o el sustantivo democratización. Son cosas recién del siglo XX. Pero nosotros podemos percibir que Hegel realmente tenía algunas ideas
muy progresistas sobre el destino humano. Volvamos, estimado público, un instante a ver sobre todo la filosofía de la historia en los lados más controvertidos, porque son muchos y muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que muchas sociedades, como hemos visto en la sesión anterior, África, Europa Oriental, España, Portugal, América Latina, Norteamérica, que ya existían y que ya era un país exitoso, los Estados Unidos hacia 1820, 1830, ya había recibido millones de inmigrantes, sobre todo alemanes. Alemania era un país muy pobre en esa época, con una gran tasa de emigración. Como anécdota puedo mencionarles el hecho de que a fines del siglo XVIII, en el Congreso de Estados Unidos, se debatió si se iba a adoptar el inglés o el alemán como idioma oficial de ese país. Y hasta hoy, pese a que el inglés es el idioma cuasi oficial, cuasi, el Parlamento norteamericano nunca adoptó un idioma oficial. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque había una emigración enorme de alemanes que iban preferente a Estados Unidos y a escala mucho menor a Canadá. Alemania era un país pobre y por lo tanto tenemos la obligación de pensar por qué Hegel creyó que el estado del cual él era funcionario, Prusia, porque ese estado era la encarnación del espíritu histórico, del espíritu absoluto. Eso, estimado público, es un tema muy interesante que lo vamos a tratar en la segunda parte de esta sesión. Por las dudas, pudiendo equivocarme, como yo supongo que la educación en Bolivia no es la mejor del mundo y que en general los alumnos en secundaria no tienen o no reciben buenos conocimientos sobre historia y geografía universales, pongo Prusia y prusianos, tema que nos va a ocupar sobre todo en la segunda parte de esta sesión, para diferenciarlos de Rusia y ruso como adjetivo patronímico. Prusia es, ya lo he dicho varias veces, un estado en el noreste de Alemania que luego, cuando ya Hegel se había muerto, en 1871 se vuelve el núcleo del imperio alemán, que es el segundo gran imperio alemán, se funda en enero de 1871, después de la victoria sobre Francia. No hay que confundir, por lo tanto, a Prusia con Rusia. Los adjetivos patronímicos son muy distintos, prusiano y ruso. Pero antes de entrar a esa temática, que es el fin, la culminación de la historia universal según Hegel, debemos preguntarnos, estimado público, en primer lugar, ¿por qué las ideas de Hegel sobre China, India, sobre el Oriente en general, fueron tan aceptadas en la época? Y debemos profundizar en la temática de la discriminación de enormes regiones que aparece no solo en la filosofía hegeliana, sino en todas las filosofías que hemos tratado que se originan en Europa occidental. La historia universal como progreso en la conciencia de la libertad, aparte, estimado público, de que se muestre en China, India como una sola persona, en Grecia y Roma como un grupo, es una idea muy interesante. Esto nos dice, esta idea nos dice en el fondo que el ser humano va avanzando
en su autoconcepción y que para esa autoconcepción la idea de la libertad es fundamental. Aquí vemos, estimado público, la genialidad de Hegel, que ha puesto el concepto de libertad como idea regulativa, para usar un término kantiano, como idea regulativa del progreso, la ha puesto en un lugar realmente eminente. Como idea regulativa, aquí pongo el concepto en la pizarra del chat. Van a ver ustedes que es una idea muy interesante. Es una idea que ya está en Voltaire y en los ilustrados franceses. Pero Hegel la trabaja, como un buen alemán, la trabaja cuidadosamente, la trabaja usando testimonios de las más diferentes culturas. Les he contado que este curso de la filosofía de la historia fue el más popular de todos los que dio Hegel en su vida, curso al cual asistían funcionarios públicos, otros profesores de muy diferentes disciplinas y una enorme cantidad de público, incluyendo miembros de la familia real prusiana. ¿Por qué? Porque Hegel realmente, eso no se le puede negar, estimados oyentes, Hegel realmente se documentó, como se dice hoy, se documentó relativamente bien para dar este curso en la medida en que era posible a comienzos del siglo XIX, o sea, hace algo más de 200 años. En esa época habían muy pocos conocimientos profundos sobre tierras extraeuropeas, por ejemplo, sobre la China, la India, Persia, etc. Hegel realmente leyó todo lo que había sobre esa temática hace 200 años, sobre todo en lo referente a lo que él creyó que eran las sociedades fundamentales, paradigmáticas de su época para explicar el resto de las comunidades. Él creyó que esas comunidades eran la China, la India, Persia y Egipto en el oriente. Obviamente, él creyó, tal vez equivocadamente, que las otras sociedades más o menos podían ser explicadas per analogiam, es decir, por pura analogía, por semejanza, por similitud, por parecido con estos países centrales, China, India, Persia y Egipto. Él creyó, por ejemplo, de buena fe, lo cual es una cosa muy normal. Nosotros también hoy usamos esos términos despectivos, el imperialismo norteamericano, y creemos que podemos explicar la historia, la conformación de la vida cotidiana, las costumbres de la vida diaria de millones de habitantes de otros países que también pertenecen al mundo occidental, criticando a Estados Unidos. Creemos que criticando algunos rasgos de Estados Unidos podemos comprender cómo es la conformación política, social, cultural, etcétera, etcétera, de Canadá, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, etcétera, etcétera, lo cual obviamente no es del todo correcto. Pero Hegel aquí hace lo que hacen los seres humanos. Como nuestras capacidades cognitivas son relativamente limitadas, aunque han mejorado muchísimo desde la era de las cavernas, nosotros no podemos saber todo sobre la historia universal. Por ejemplo, en el caso hegeliano, él mismo, usando un término posterior de Marx, subsumió o sea, subalternizó la historia, por ejemplo,
de Mongolia, del Asia Central, de países relativamente importantes como todo el Asia Sudoriental, países muy grandes hoy en población como Birmania, Vietnam, Tailandia, Indonesia, la cuarta nación más poblada del mundo hoy en día. Él subsumió la historia de estas grandes naciones como si podrían ser explicadas como desprendimientos de la historia china o de la historia de la India. En toda la obra hegeliana, estimado público, no hay, como les decía, menciones a importantes territorios de la humanidad. El Asia Sudoriental ya era extremadamente importante en la época de Hegel. Holanda tuvo pocas colonias, unas pequeñas islas en el Caribe, pero Holanda tuvo una gran colonia, que es la actual Indonesia. Como les decía, la cuarta potencia en población más grande del mundo después de China, India y Estados Unidos. Era realmente la joya de la corona holandesa. Y sin embargo, pese a la enorme importancia comercial, demográfica y cultural de lo que antes, en la época de Hegel, se llamaba las Indias Orientales Holandesas, hoy Indonesia, no hay una sílaba en su historia, porque él presupone que la historia cultural, fáctica, política de Indonesia puede ser explicada como derivación de lo que él afirma de la China, de la India, etcétera. Lo mismo pasa con el mundo musulmán, aunque vamos a ver cuando veamos seguramente en la próxima sesión, la filosofía de la religión, que es un tema muy interesante, porque la religión era hasta comienzos del siglo XX la ocupación cultural más importante del ser humano en todas las culturas. Y vamos a ver que Hegel se preocupa por el Islam y dice cosas sobre el Islam que son realmente muy ciertas hasta el día de hoy. Pero la historia cotidiana de lo que hoy es Arabia Saudita, el cercano Oriente, el norte de África, con excepción de Egipto, etcétera, o el Asia Central, son temas que no le interesan porque él, y ahí Marx lo sigue, porque él cree que esa historia puede ser derivada de la historia de los países centrales. Todos nosotros hacemos algo así. ¿No es cierto, estimado público? Nosotros para estudiar América Latina, nosotros creemos de buena fe que estudiando la historia de Bolivia con leves aditamentos de México o el Perú o Brasil, que podemos comprender toda la historia latinoamericana. Nosotros creemos que el mundo occidental puede ser comprendido y criticado diciendo algo sobre los Estados Unidos. Es decir, Hegel en eso es muy humano. Él se reduce, se restringe a comprender y explicar la historia de los países centrales como ejemplo paradigmático de la evolución de las naciones que él califica como menores. Pese a que el imperio mongol en su época fue muy grande, Genghis Khan casi conquista el mundo entero conocido en su época, o en el siglo XIII después de Cristo, pero él no menciona prácticamente nada de esas interesantes historias particulares, sino que se centra, igual que Marx, o mejor dicho, Marx siguiendo a Hegel, él se centra en la línea central de la historia.
Y él cree que esa línea central de la historia va de oriente a occidente. Ya les he contado con algún detalle en la sesión anterior por qué él, Hegel, cree que la historia universal más o menos prosigue con la tradición del paso del sol. El sol nace por oriente. Los orientales naturalmente creen que el sol nace mucho más al oriente, que ya viene a ser el occidente para ellos, que el sol nace en Oriente, o sea, la humanidad se despierta en el Oriente, se despierta de las brumas de la prehistoria, cuando nosotros, los seres humanos, éramos prácticamente como los monos, animales que teníamos que usar la inmensa parte de nuestro tiempo, la mayor parte de nuestro tiempo, solo en buscar alimento. Y él cree que ese gran mérito del Oriente es haber despertado de las brumas, de las nieblas y tinieblas de la prehistoria. Pero, y ahora viene lo esencial, estimado público, lo que no gusta de la filosofía hegeliana en el tercer mundo, y en eso las críticas, lo admito, tienen razón. Él cree que los pueblos del Oriente se quedaron estancados. Ese es, y esa es una idea que la repite Marx también, eso no hay mucha diferencia. Él cree que han despertado de la prehistoria a la historia en el Oriente, pero que se han quedado inmovilizados intelectualmente. No es así que Hegel rechace los progresos técnicos que se han producido en la China, la invención de la imprenta, la pólvora, el papel moneda y muchas otras cosas. No es eso, estimado público, sino que según Hegel, los chinos no tenían conciencia del desarrollo histórico. O sea, en una palabra, no tenían filósofos como él que hubiesen producido filosofía de la historia. Ese es el punto central. El punto central es que los chinos no tenían idea del progreso en la conciencia de la libertad. Por eso él se atreve a decir que en la China hay un solo hombre libre o consciente de su libertad. Él quiere decir en el fondo que es la élite dirigente, la pequeñísima élite dirigente, máximo unas 100 personas, las que dirigen ese gigantesco pueblo que no ha producido una filosofía, o sea, una conciencia de sí mismos comparable a otros pueblos. Ustedes pueden arguir obviamente lo contrario y decir es una absoluta, es una teoría la hegeliana, un absoluto desprecio de la filosofía china. Después de todo, Confucio y Lao Tse, el fundador del confucianismo y del taoísmo, son filosofías que datan del año 600 antes de Cristo, o sea, muy anteriores a Sócrates, Platón y a los pensadores occidentales. Es un reproche que Hegel lo vislumbró tempranamente. Y él dice, no tengo nada, o mejor dicho, aprecio las virtudes éticas que, por ejemplo, propagó Confucio. Tenía un gran cariño por Confucio. Pero ellos, o sea, los grandes pensadores chinos, lo mismo el posterior Mencio en castellano, estos pensadores no tenían conciencia del lugar de la China en el conjunto universal de naciones. O sea, no hacían como Hegel esos grandes arcos que van de la China a Prusia, o sea, realmente para la época hegeliana un gran arco histórico que comprendía más o menos la mitad del mundo. O sea, los acusa en el fondo a los chinos, hindúes, persas de ser provincianos. ¿Qué significa ser provinciano?
significa en el fondo creer que uno es el centro del universo, que el resto son cosas sin importancia. En cambio, Hegel, con esos grandes arcos históricos, esos relatos, diríamos hoy, esa narrativa o por lo menos si no es universal, es con pretensiones universalistas. Esos grandes arcos históricos que produce Hegel evidentemente no existían en la China de entonces. Hegel se ha preocupado, estimado público, de documentarse en la medida en que el conocimiento del Oriente era, digamos, traducido a lenguas occidentales. Hegel leía, no hablaba, pero leía latín, griego, había tenido una formación clásica de la época, él estudió teología, no filosofía. Y también tenía una formación bastante buena en francés, inglés e italiano. Español no habló nunca ni una línea. Pero él leyó muchísimo, todo lo que se podía encontrar sobre la China. No voy a aburrir a ustedes con detalles, pero en esta filosofía de la historia que estamos tratando, sus explicaciones sobre el mundo cultural, religioso y político chino son relativamente acertadas. Es decir, realmente en la medida en que se podía, hace 200 años, él reunió una cantidad impresionante de datos. Es por ello que ese curso era tan popular. Ese curso realmente fue algo absolutamente novedoso en la historia del saber en Alemania. Alguien que con algún conocimiento, sigo repitiendo lo mismo, en la medida en que era posible hace 200 años, alguien realmente relata la historia cultural y política de naciones muy alejadas de Alemania, o sea, de naciones y culturas muy alejadas de lo que era la enseñanza universitaria hace 200 años en universidades alemanas. Había una orden del Ministerio de Relaciones Exteriores de Prusia, que era muy pequeñito, pero a sus funcionarios superiores se les ordenaba que visiten el curso de Hegel para enterarse de cómo es el mundo, porque era la única fuente de información sobre culturas lejanas y obviamente sobre intereses, por ejemplo, comerciales que podían estar ligados al conocimiento de otras culturas. Entonces, de ahí se comprende la popularidad, sobre todo de este curso. Reitero el punto central para no aburrir a ustedes. El punto central es el siguiente. Pese a inventos tecnológicos notables, pese a avances militares realmente impresionantes, la China nació, como todas las naciones, en un espacio geográfico relativamente pequeño y hoy se ha convertido en una gran nación, se debe también a la expansión militar. Los chinos, estimado público, como todas las naciones del mundo, se anexionaron territorios que originalmente no eran chinos. Todas las naciones del mundo han hecho eso. Y esa expansión político-militar fue muy exitosa. De eso no hay duda, de que fue muy brillante. Y por eso la China es hoy un país tan grande. La China naturalmente reclama, como ustedes saben, territorios que pertenecen a la India, a los países vecinos, a Rusia. La China sufrió en el siglo XIX, que era la época de su enorme debilidad, sufrió las embestidas de Rusia, que era más o menos un país de la cultura occidental, de Gran Bretaña y Francia, y algunos territorios chinos, Hong Kong, por ejemplo,
pasaron a poder de Gran Bretaña. En el sur, hasta la Segunda Guerra Mundial, había algo similar que pertenecía a Francia y así sucesivamente. Pero lo más duro para los chinos es la pérdida de Siberia Oriental. Los rusos consiguieron apoderarse de esos territorios que los chinos, eso yo no sé si será justificado o no, consideraron siempre como propios. O sea, Siberia Oriental, al norte del río Amur, que hoy es la frontera, los chinos perdieron ese territorio alrededor de 1860 mediante dos tratados injustos con Rusia. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema? Tiene que ver el hecho, estimado público, de que la China ha hecho una expansión territorial enorme que Hegel realza en su obra. Pero, y aquí viene uno de los puntos esenciales. El hecho de una expansión territorial exitosa no significa un avance en la conciencia de la libertad, no significa un progreso precisamente en ese punto central para Hegel. En una palabra, estimado público, él cree que estos pueblos, la China, la India, etcétera, etcétera, han sido, como todos los pueblos del mundo, exitosos en la expansión militar geográfica, en la invención de tecnologías, pero no en el avance de la autoconciencia. Entonces, los pueblos para él, de la China y la India, se quedaron en una especie de infantilismo. Él usa el término de infancia de la historia, sin conciencia propia de lo que han alcanzado. En una palabra, y esto es muy duro, yo simplemente reitero, él creía que esa población era feliz, contenta, porque no sabían de sus propias limitaciones y de sus propios logros. Por ello estaban en ese estado de felicidad ingenua, ingenua que es la infancia. La infancia para Hegel, históricamente hablando, es precisamente la época en que estaban las culturas orientales de la China hasta Egipto. En una palabra, grandes progresos, pirámides, canales gigantescos que construyeron los chinos, etcétera, etcétera. Pero no tenían conciencia de su propia historia. En una palabra, lo cual es obviamente un acto de arrogancia, yo soy el primero en admitir, él les reprocha a los chinos y a los hindúes el que no han tenido una filosofía de la historia, que no han sabido colocarse, comprenderse a sí mismos dentro de la inmensa evolución de la humanidad. O sea, para usar una palabra muy usual en el idioma alemán, pero que en español no es tan conocida. Chinos, hindúes y persas no tenían lo que se llama conciencia de problemas, sobre todo históricos. Tenían conciencia de problemas estrictamente militares, técnicos, hidráulicos en la China, etcétera. Han construido grandes canales, diques ya en épocas muy, muy anteriores, pero no hicieron una especie, como lo hace Hegel, lo hizo Kant, no han hecho una especie de reflexión sobre ellos mismos. O sea, no han hecho, según Kant, perdón, según Hegel, no han hecho en el fondo filosofía como los occidentales. Cuando la historia universal pasa a la juventud, a la época de la juventud, que es la época de Grecia y Roma,
viene, estimado público, lo que Hegel llama la separación del mundo original patriarcal de la infancia. O sea, por lo menos una élite, obviamente los filósofos, Hegel piensa siempre en su grupo profesional. Ese grupo profesional de filósofos empieza a tener conciencia de ellos mismos, de la función del ser humano en la creación, de la función de la política para la consecución de un orden razonable de los seres humanos, como lo hicieron Platón y Aristóteles. ¿Qué es lo que Hegel reprocha a los chinos? Que ellos no tuvieron un tratado como la política de Aristóteles o la república de Platón. O sea, los chinos, según Hegel, yo eso no puedo saber con exactitud porque no tengo la más remota idea de la cultura china. Pero Hegel les reprocha que ellos no han llegado ni siquiera a la juventud histórica encarnada por Grecia cuando Platón presenta la idea de una utopía y cuando Aristóteles presenta el primer tratado de filosofía política y politología, que es su famoso libro La Política. Entonces, el reproche va dirigido a una gran cultura, la China. Hegel siempre reconoce que es una gran cultura, pero que no tiene autoconciencia. ¿Qué han hecho los griegos, pese a ser una cultura pequeña, ciudades, estados muy limitados, una población realmente muy reducida, etcétera? Han creado la primera utopía, es decir, la idea fundamental para los seres humanos, y ahí Marx lo sigue, la idea de que el ser humano puede tomar el destino propio en sus manos. Vamos a ver en la segunda parte de esta sesión qué es lo que dijo Hegel sobre la Revolución Francesa, que es precisamente tomar el destino, no aceptar cualquier destino, sino configurar el propio destino. La Revolución Francesa, al hacer una serie de una legislación racionalista que va desde la división nueva del país hasta la conformación del aparato judicial y la invención del sistema métrico decimal, ¿qué hace esa sociedad? Esa sociedad trata de tomar el destino racionalmente, no por la tradición, no por intuiciones, no por emociones, sino racionalmente en sus manos. Y como parte de ello, parte de esa autoconcepción, está la idea de que se puede mejorar el destino humano por la acción racional de nosotros mismos. Y esa es la idea platónica que está en la República, aunque a Hegel no le gusta mucho, obviamente, esa utopía colectivista de Platón. Pero esa idea, según Hegel, única por primera vez en la historia universal, la idea de que otro mundo es posible, para usar esta frase tan manida y usada actualmente. La utopía es la idea de que otro mundo social, político es posible. Y según Hegel, esa idea utópica nunca se desarrolló ni en Persia, ni en la India, ni en la China. Y tampoco, según Hegel, eso yo no puedo saber, tampoco hubo tratadistas como Aristóteles, que, como ustedes saben, Aristóteles hizo realmente un análisis profundo de los regímenes, además de cómo unos están concatenados con otros. Toda esa idea, según Hegel, faltó en las culturas orientales. Entonces, el mérito del paso de la infancia a la juventud, que se dio en Grecia, según Hegel, por primera vez en la historia universal,
personificado ese paso en las figuras señeras de Platón y Aristóteles, ese paso, estimado público, es fundamental para el crecimiento del ser humano, para el avance de la autoconciencia. Entonces, al separarse de la infancia, o dicho con términos más actuales, al superar el periodo infantil, al liberarse de las formas patriarcales, los griegos dieron ese paso importante en la autoconciencia. Y ese paso fue, según Hegel, mejorado por la constitución del Imperio Romano, que por lo menos en la teoría desarrolló el famoso derecho romano, que es todavía hoy la base de todos los derechos, de todas las concepciones sobre el derecho en el mundo occidental, según Hegel. Esas dos ideas, estimado público, la idea de analizar la propia sociedad analíticamente, es decir, críticamente, y la idea de que hay un derecho superior, por lo menos en la teoría, superior a la arbitrariedad de los gobernantes, esas ideas son esenciales para el avance de la autoconciencia. La etapa posterior a ello, estimado público, según Hegel, por favor, no es mi opinión, es la opinión de Hegel. La etapa posterior, según Hegel, se la debe al cristianismo y sobre todo a la difusión del cristianismo occidental que adoptaron los pueblos germánicos y en ello la absoluta e importantísima misión que le cupo a Martín Lutero y por lo tanto al protestantismo, que para Hegel esa es la culminación del cristianismo. ¿Qué pasa en el mundo cristiano? Según Hegel, no tiene que ver con la realidad, estimado público, es la opinión hegeliana. Según Hegel, el cristianismo es la primera religión que establece la igualdad de todos los seres humanos, incluyendo mujeres, etcétera, esclavos. Entonces, esa idea de que todos los seres humanos son iguales y libres teóricamente ante los ojos de Dios, nosotros, ustedes se pueden sorprender porque Hegel habla de la libertad. Opción de pecar o de seguir la ley de Dios, Dios en su absoluta bondad, según Hegel, nos ha dado la libertad de obrar mal o de obrar bien. Y esa libertad no existiría, según Hegel, en la época precristiana y en las culturas no cristianas de todo el planeta. El mundo entonces cristianizado, sobre todo el protestante, es el mundo donde el espíritu hace un avance porque vuelve a sí mismo, pero con una etapa superior de conocimientos. Vamos a ver cómo esto se enroca también con la idea de la fenomenología del espíritu. Pero lo importante para Hegel es que el cristianismo, según él, como filosofía de la libertad y filosofía de la igualdad, ha avanzado un paso importantísimo en la autoconciencia del ser humano. Hegel conoce los posibles reproches que se le pueden hacer. Por ejemplo, el reproche de que las religiones musulmana y judía también son religiones igualitarias.
cosa que Hegel con buenos argumentos dice lo siguiente: para los judíos hay un pueblo elegido colectivamente. Para los cristianos, lo que importa es la decisión individual de pecar o no, de vivir de acuerdo a la ley cristiana o no, y por lo tanto la igualdad absoluta de los seres humanos se manifiesta en la posibilidad de elegir libremente. En cambio, en los pueblos orientales todos obedecen la costumbre, la tradición o las órdenes de arriba. No piensan por cuenta propia, según Hegel, todo esto. Según Hegel, entonces, el cristianismo es la primera religión que no está vinculada a una colectividad, sino que está vinculada al desarrollo de la conciencia individual. Ustedes ven aquí son típicos motivos del racionalismo occidental, que puede ser que sea una teoría falsa, eso lo dejo a la interpretación de ustedes, pero para Hegel lo importante es que el individuo, no la colectividad, el individuo pueda decidir por sí mismo si hace el bien o hace el mal. Esa libertad elemental, pecar o no pecar, esa libertad elemental habría traído el cristianismo consigo y sería esencial para la autoconciencia. Nosotros nos desarrollamos y desarrollamos nuestra autoconciencia cuando, según Hegel, hacemos un examen de conciencia, como lo pidió Lutero. Según Lutero, uno de los grandes, grandes héroes de toda la historia universal, de acuerdo a Hegel, Lutero proponía un examen de conciencia cotidiano antes de ir a dormir. Y el luterano, el buen luterano, tenía que preguntarse qué he hecho bien, qué he hecho mal. Él mismo se erigía en la instancia crítica de su propio quehacer. O sea, el propio individuo se convertía en el juez de sí mismo, no acudiendo a un confesor, a un religioso, a la autoridad de los padres, a la autoridad del alcalde, a la autoridad del corregidor del pueblo, no. El propio individuo se erigía en juez de sí mismo. Y eso para Hegel era un gran progreso unido al cristianismo. Entonces, lo que tenemos, según Hegel, en la historia universal es que el espíritu del mundo, lo que llama el Weltgeist, el espíritu del mundo, se traslada de Grecia y Roma a la Europa occidental cristianizada. Y dentro de esa Europa occidental, preferentemente a los países luteranos. Y dentro de los países luteranos, obviamente donde está el mismo, es decir, Prusia. Entonces tenemos claro lo más criticado de la filosofía de la historia hegeliana es esa concepción de que Prusia significa la culminación de la historia universal. ¿Por qué? Porque los seres humanos son, y esto es naturalmente controvertido, son libres de hacer el bien y el mal. Esos seres humanos se juzgan a sí mismos. Ellos mismos se dotan de los criterios para calificarse. Ese es el gran avance según Hegel. Entonces se debe a Lutero, según Hegel, el hecho de que se han abolido las instancias de la tuición eclesiástica. El ser humano, para Lutero, es aquel que puede leer por sí mismo los evangelios, la Biblia, los escritos sagrados, y no depende de confesor, tutor, maestro o cualquier autoridad. Uno mismo lee, uno mismo interpreta, uno mismo actúa.
Todo esto, claro, los marxistas lo han criticado con mucha razón, todo esto en el campo ideal. En el campo real eso no es tan así, sino que la fuerza de la tradición y de las autoridades sigue siendo enorme. Rusia, para Marx y para los liberales, es el Estado autoritario por excelencia porque ha internalizado ciertas reglas en la conciencia de cada uno. Marx, en un bello y hermoso ensayo muy corto, en la crítica de la religión nos dice claramente el gran mérito de Lutero es que ha hecho a cada uno de los habitantes de la tierra, lo ha hecho un sacerdote luterano. O sea, ha introyectado la idea de la tuición en la conciencia de cada uno. Ya no necesitamos el control exterior porque nosotros mismos nos autocontrolamos, en lo cual yo admito, Marx tenía completamente razón. Estimado público, de todas maneras, sería bueno comprender que esta filosofía de la historia tiene algunos rasgos interesantes para el progreso de la propia filosofía. O sea, la idea de que hay un progreso en la conciencia de la libertad. Dejando a un lado si el esquema hegeliano del Weltgeist, del espíritu del mundo que va de oriente a occidente, es verdadero o no. Dejando de lado las concreciones hegelianas, la China como el país de la falta de dinámica, de la estática social, y la idea de Prusia como el país de la dinámica social. Dejando al lado esas concreciones históricas, yo creo que hay algo rescatable en la filosofía de la historia de Hegel. Y es esa concepción de que el ser humano ha avanzado en la conciencia de la libertad. Esa idea, estimado público, no es del todo despreciable y pertenece probablemente a lo rescatable de la filosofía hegeliana. Estimado público, hay que reconocer que Hegel era realista. Él era muy crítico con todas las narraciones demasiado optimistas de la historia. Él era un crítico, por ejemplo, de las filosofías de la historia de la Ilustración francesa. Él creyó que esa narración, por ejemplo, la volteriana, tenía mucho de imaginación porque no tenía datos concretos, como él, Hegel, había aportado con sus inmensos conocimientos histórico-antropológicos sobre China, India, etc. Pero él reconoce el valor modélico de la narración del progreso que primero se da en las religiones. Yo ruego a ustedes considerar esa imagen que ha construido Hegel muy interesante de la evolución histórica de cualquier actividad humana. Hegel cree que todo se parece a la construcción de un edificio. Eso ya les he comentado a ustedes. Los cimientos son importantísimos, aunque los cimientos no se vean. Y son importantes aunque hayan sido puestos por otras culturas, como la china y la hindú. Entonces, lo importante de la teoría hegeliana es comprender que todos los aportes humanos, todos son importantes, pero no son iguales, porque están colocados en una situación jerárquica, unos abajo, inferiores, otros arriba, superiores, porque hay un progreso. Entonces, las culturas que corresponden más o menos a las ventanas, al techado de un edificio, son naturalmente superiores a las culturas
que están representadas por los cimientos, aunque esos cimientos son muy, muy importantes porque sostienen el resto. Entonces, esa idea es muy interesante en Hegel. Hegel, estimado público, creía que hay una equivalencia en el desarrollo de la filosofía junto con la literatura, el derecho, etc. Y él cree, y aquí hay un punto controvertido, que el desarrollo del derecho de las instituciones en la cultura griega, romana y occidental europea es un desarrollo superior a la evolución de instituciones jurídicas y políticas en las culturas extraeuropeas. Pese a todas sus fallas, vamos a ver que Hegel en época posterior critica hasta los avances más interesantes, por ejemplo, de la cultura británica. En la última obra que Hegel produce, que es una crítica de las reformas al derecho electoral británico, la famosa Reform Bill de 1830-31, lo último que escribe Hegel antes de morir, él critica también a esos avances democráticos, pero él reconoce que pese a ello, los avances de la institucionalidad, por lo tanto también del derecho, en la cultura occidental cree que esos avances son modélicos, ejemplares, por lo tanto superiores a la institucionalidad de los países orientales. Él cree que los países orientales justamente tienen un déficit si se los compara con las instituciones occidentales. Por ejemplo, en Persia, en Egipto, en la India y en la China, nunca ha habido algo así como un parlamento, es decir, como un foro, independientemente de cómo es elegido, un foro que representa ideas e intereses diversos, no necesariamente contrarios unos a otros, pero diversos. Un foro donde el argumento es importante. Como es filósofo, obviamente, para Hegel la cuestión, estimado público, del pensamiento, de la discusión racional, de la argumentación lógica, es muy importante. Y por ello, la no existencia de instituciones, por ejemplo, parlamentarias en todas las culturas orientales, eso para él es una muestra de que esos países se quedaron estancados en un cierto estadio histórico y se quedaron, por lo tanto, infantilizados. ¿Qué quiere decir infantilizados? Quiere decir que las cuestiones públicas en el mundo oriental no han sido debatidas mediante argumentos, sino han sido decididas de arriba de forma autoritaria. Se puede arguir contra Hegel que lo mismo ha ocurrido en Occidente en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, sin duda alguna es lo mismo. Pero para Hegel el hecho, para él son muy importantes, como era un idealista, en eso Marx al criticarlo tenía razón, para él el hecho de que exista la idea de un parlamento razonador, un parlamento discutidor de argumentos, para él la mera idea de la existencia de eso hacía que estas naciones occidentales representen un paso superior en el desarrollo histórico. Como ven ustedes, estas ideas hegelianas son realmente interesantes, no porque sean las ideas correctas, sino porque nos muestra un posible desarrollo de la humanidad.
Permítanme un breve excurso sobre los fundamentos geográfico-naturales de las culturas que también se encuentra en la filosofía hegeliana. Ahí, siguiendo ideas de Kant y sobre todo de los ilustrados franceses, por ejemplo, Montesquieu, que es realmente el gran pensador de estos problemas, Hegel creyó, estimado público, que la geografía juega un papel importante en la cultura. Y así él nos explica por qué. ¿Por qué? Por ejemplo, el África no ha tenido un desarrollo adecuado y similar a Europa. Él nos dice, aquí siguiendo a Montesquieu, él nos dice que el clima templado es el teatro privilegiado, palabra de Hegel, el teatro privilegiado de la historia universal. Por lo tanto, él tiene una opinión desfavorable de aquellas geografías extremas y el África, con sus gigantescos desiertos o sus selvas tropicales, es la representación precisamente de una geografía adversa al progreso humano. O sea, la animadversión, ese es el tema que debemos tratar muy brevemente. La animadversión de Hegel por el África, una animadversión que él compartía con Kant y con pensadores anteriores, tenía que ver con el hecho de que la geografía africana desde un comienzo había sido muy adversa al desarrollo de una cultura parecida o equivalente a la occidental, tomando, sin pensarlo mucho, a la cultura occidental como el paradigma obligatorio de desarrollo. Eso es obviamente lo criticable. Él dice, el Estado, las leyes, la legislación nacen sobre todo de culturas que están en territorios templados, donde hay un apego a un suelo fértil y ese apego a un suelo fértil, por ejemplo, por parte de campesinos pequeños propietarios de su parcela, sería la fuente de un desarrollo continuo del derecho. Entonces, él nos dice, en África se vive entre los extremos de climas muy duros o climas excesivamente calientes que producen frutos sin esfuerzo y por lo tanto falta la labor civilizatoria del trabajo sostenido. Por las dudas, Hegel, no en forma sistemática, pero él da a conocer la importancia del trabajo como factor civilizatorio. Él cree que sobre todo son los terrenos bien irrigados la base geográfica adecuada para un desarrollo siempre ascendente de la especie humana. Y él cree que lo mejor es la geografía del Mediterráneo, sobre todo de la ribera norte del Mediterráneo, con su cercanía al mar, pero al mismo tiempo con muchos ríos que irrigan comarcas importantes, que esa ha sido la base, dice él, natural del desarrollo posterior de la filosofía. Tiene unas expresiones muy interesantes que yo las reitero. Las ventajas de las sociedades que tienen costa. Escuchen ustedes, el mar y los grandes ríos, dice él, son sistemas óptimos de comunicación. Además,
La vida en zonas costeras fomenta la valentía, la aventura, la exposición a la otredad, pero también, y esto para él es positivo, la cercanía al mar fomenta la sed de aventuras, el anhelo de conquistar otros territorios y por lo tanto también fomenta el robo y el pillaje de otras culturas. El mar promueve, dice Hegel, la astucia práctica, el anhelo de vencer al otro y engrandecerse uno mismo. Hegel dice, el barco, las naves, son uno de los más grandes inventos humanos, porque es la mezcla de astucia con valentía, astucia con cálculo, inteligencia con maldad. Y eso es lo que hace avanzar también a la humanidad. Como ven ustedes, la filosofía hegeliana es una filosofía en parte muy realista, en parte, diríamos, descaradamente realista. Como son las 10:44, 45, aquí haremos una brevísima pausa, solo unos 4 o 5 minutos, y luego vamos a seguir inmediatamente con lo que Hegel ha hablado sobre la astucia de la razón, que concuadra justamente con sus expresiones sobre la función del mar. Estimado público, un brevísimo descanso pedagógico.